puede ver la presentación y se me escucha? Por favor, ¿me pueden confirmar? Hola, Giovanni, sí, sí, se escucha y se ve tu presentación. Gracias. Hola. Ok, muy bien. Em, bueno, este, como les había comunicado antes de continuar, les voy a mandar al finalizar, o bueno, más o menos casi al terminar, un formulario para que puedan llenarlo y puedan tener un certificado de constancia. ¿Ya? En ese formulario les pide una palabra clave que va a ser diabetes por si acaso. Y es importante que llenen y respondan. Son creo dos preguntitas sobre lo que estamos hablando ahora. Y bueno, para que hayan... para que les sirva, ¿no? En un futuro. Muy bien, entonces vamos a continuar de lo que es el diagnóstico de la diabetes. Aquí estamos viendo tres cuadritos, tres imágenes donde te muestra cuáles son los parámetros para diagnosticar la diabetes, ¿ya? Esto les muestro rápidamente porque, bueno, es así como se tienen que tener los valores, ¿ya? Para diagnosticar la diabetes en personas no embarazadas, ¿no? Es cuando el azúcar está más de 126, ¿ya? Eso es importante también que sepa. Más de 126 cuando se mide el azúcar es cuando es una diabetes. Pero como les dije, no solo tiene que ser una medición, tienen que ser dos mediciones, ¿ya? Y estos son los otros valores para, en el caso de la hemoglobina glucosilada, y esto para la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Muy bien. Aquí hay algo importante también que quería mostrarles en esta imagen de aquí. Recientemente se han empezado a presentar casos, aunque muy pocos, gracias a Dios, en niños que desarrollan diabetes tipo 2, y es porque estos pacientes han tenido, por ejemplo, historia de que la mamá tuvo diabetes, es decir, la diabetes gestacional. Eh, hay historia familiar de diabetes, es decir, que su hermano, su papá, mamá, en este caso, tiene diabetes tipo 2. Les he dicho, ¿no? El origen étnico y además otros signos como la acantosis nígrica, les dije hace un momento, que tiene mucha grasa en la sangre. Además la obesidad, ¿no? En estos niños, en estos jóvenes. Entonces, en estas personas que tienen estos antecedentes y además tienen la obesidad, un sobrepeso, se tiene que hacer una evaluación del riesgo de que pueda tener diabetes, ¿ya? Por eso en esto, perdón que esté en inglés, eh, menciona eso. Es decir, si ha habido casos de niños más o menos de 10 años de edad que tienen diabetes, ¿no? Por eso es importante considerar todo esto. ¿Cómo se diagnostica la diabetes además? Estos síntomas son bien clásicos de la diabetes, pero lastimosamente son síntomas que ya es cuando la diabetes más o menos tiene sus 15, 20 años de origen. Entonces, cuando una persona tiene diabetes, no presenta rápidamente síntomas de diabetes, sino la persona está tranquila, está asintomática, se le llama eso. Entonces, por eso es que no va al médico, porque se siente bien y todo ello. A veces se descubre que tiene diabetes y es bueno porque el paciente todavía no está presentando ningún problema, ¿ya? Pero también se puede diagnosticar la diabetes cuando ya tiene estos síntomas. Por ejemplo, cuando orina mucho, a eso se llama poliuria. Orina demasiado, ¿ya? Y no quiere decir que, digamos, tomo mucha agua y orino. No, quiere decir que él no ha cambiado nada de lo que tomaba agua, pero ha empezado a orinar demasiado.
se ha dado cuenta que ha perdido de peso muy rápidamente, era muy gordito, pero ahora está muy flaco y eso le extraña, ¿no? Le parece raro al paciente. Cuando toma mucha agua, o sea, también le da demasiada sed, demasiada sed. Y además le da demasiada hambre, ¿ya? Entonces orina mucho, toma mucha, no solamente agua, ¿no? Mucha bebida, eh, perdió de peso muy rápidamente y además come mucho porque le da mucha hambre. Eso también nos hace sospechar mucho de la diabetes, por eso se les llama las 4P de la diabetes. Pero como dije, es cuando ya la diabetes más o menos tiene hace 20 años atrás. Y estos síntomas generalmente son cuando ya hay problemas en los riñones, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se trata la diabetes? La diabetes se la puede tratar con estos cuidados, ¿ya? El primero, el cambio de estilo de vida. Por ejemplo, a un familiar que le diagnostican diabetes, lo primero que se hace, dependiendo de en qué nivel de diabetes esté, porque como les dije, puede que esté recién iniciando, no tenga ningún síntoma, entonces se controla con los estilos de vida, ejercicio físico, que tenga una alimentación sana, menos en azúcares añadidos, es decir, ¿no ve? Las tortas, las bebidas azucaradas, etcétera. Más bien aumentar el consumo de fibra, vegetales, verduras, ¿no? Y esto siempre mencionarlo, ¿no? Una alimentación sana, dirigida, ¿no? Conducida, asesorada con una nutricionista o un nutricionista, ¿ya? Entonces, porque ellos saben muy bien de esto del manejo, ¿listo? Luego está bueno, eso principalmente se hace. Y luego se hace un control para ver si es que con eso se ha podido reducir el azúcar en la sangre, ¿ya? Y se puede hacer eso, se puede reducir. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente fue diagnosticado, digamos, hoy, pero en realidad es que la diabetes ya la tenía hace 20 años y eso significa que ya ha dañado órganos, nervios, vasos y lo que es los riñones, por ejemplo, ¿ya? Ha dañado la circulación de la sangre. Entonces, en este caso, siempre a estos pacientes se hace otros cuidados, ¿ya? Por ejemplo, cuidarse los pies, el cuidado de los pies siempre. Estos pacientes que ya tienen la enfermedad bastante tiempo y no han hecho un buen tratamiento, ahora se tienen que cuidar bien los pies porque no tienen buena sensibilidad y cualquier heridita que se puedan hacer se puede complicar, se puede infectar. Vamos a ver más adelante las complicaciones. Cuidado de la higiene bucal. Las personas con diabetes siempre tienen que estar al tanto con su odontólogo, siempre tienen que hacerse revisiones periódicas, que no tengan ninguna muelita ahí sin curar, porque por ahí puede ser una entrada de bacterias, de infecciones, y pueden alterar el tratamiento y además pueden provocar complicaciones más graves en los pacientes. Una infección, primero recalcar que la diabetes reduce las defensas en el cuerpo, reduce las defensas y entonces la persona es como si no tuviera muchas defensas y las bacterias fácilmente entran y pueden dañar, ¿ya? Entonces, principalmente la higiene bucal, que ninguna muelita esté ahí sin cuidarse. ¿Listo? El otro es en personas que no ha funcionado este estilo de vida, ejercicio, alimentación, se hace el tratamiento con medicamentos, ¿ya? El medicamento, por ejemplo, seguramente conocen a aquellas personas que tienen conocidos con diabetes, la metformina, la glibenclamida, la insulina inyectarse, ¿no? Cada vez. Entonces, ahí es cuando ya se entra con estos medicamentos, cuando esto no ha sido suficiente, ¿ya? Otro es el punto 5, que es el control periódico de la glicemia. Controlarse cada vez cuánto está mi azúcar en la sangre. Por eso es importante que todo paciente diabético tenga su glucómetro, ese aparatito para medir el azúcar en la sangre, ¿ya? Les voy a compartir al finalizar
videos y otras herramientas. En el caso del video, cómo tomar la glicemia capilar, ¿ya? Porque todo aquel que tiene familiar o todo aquel que es diabético tiene que controlarse su azúcar, tiene que tener su glucómetro, ese aparatito, ¿ya? Pero además hay que acudir periódicamente al médico tratante para que le haga no solo estudio, examen físico, que le revise si hay alguna heridita y todo eso, sino también para hacerle laboratorios de control, entre ellos cuánto están las grasas en la sangre, obviamente cuánto está el azúcar en la sangre, cómo están funcionando los riñones, ¿no? Si hay pérdida de proteínas por los riñones, que esta proteinuria es cuando hay pérdida de proteínas por la orina, que eso no es normal, entonces se hace esa medición, ¿no? ¿Y qué otras formas novedosas de tratamiento ha aparecido con el tiempo? Es pues por ejemplo, en el trasplante de de células pancreáticas, ¿ya? Principalmente esto se estudia en la diabetes tipo 1, que les dije que es cuando el cuerpo destruye el páncreas. Pero también hay una investigación que he revisado en China, donde igual han trasplantado células pancreáticas, o un páncreas se podría decir, en una persona con diabetes tipo 2, y han visto que ha mejorado su control del azúcar en la sangre. Ya, entonces, esto todavía está en estudio, pero es algo que en futuro va a funcionar muy bien, ¿ya? Otros tratamientos novedosos está la cirugía bariátrica, ¿no? Han debido escuchar mucho de esto, está en boga en el TikTok, en redes sociales. El cirujano corta una parte del estómago y lo une a los intestinos, y esta es la cirugía bariátrica. Esta cirugía bariátrica es cuando se hace esta cirugía, es cuando no ha funcionado los cambios en los estilos de vida, no ha funcionado los medicamentos para nada, o sea, ni con insulina, nada, no se controla bien, y además el paciente está con obesidad grave, con un índice de masa corporal más de 35. Esto nosotros lo usamos para saber si está desnutrido, está con su peso normal o está con obesidad, ¿ya? Entonces está muy obeso el paciente, no funcionan los medicamentos, no puede cambiar los estilos de vida, cirugía bariátrica. Y ayuda a esto. La cirugía bariátrica, por si acaso, no cura la diabetes, pero la remite. Hay una remisión. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona, después de esta cirugía, su azúcar en la sangre vuelve a las medidas normales, ¿ya? Pero hay el riesgo de que pueda volverse a elevar la diabetes, de que pueda volverse a elevar el azúcar en la sangre, de que vuelva la diabetes. Hay ese riesgo, pero hasta ahora ha habido buenos resultados con esta cirugía bariátrica, ¿ya? Obviamente toda cirugía tiene sus complicaciones. En este caso estos pacientes pues tienen que hacerse siempre controles médicos, aparte de que es cara todavía. Tienen que tomar suplementos vitamínicos, etcétera, ¿ya? Pero también hay otros inventos por ejemplo en los Estados Unidos, donde te implantan chips que te están controlando el azúcar continuamente. Entonces detectan si hay una elevación, o si está dentro de los parámetros normales, o hay un bajón en los niveles de azúcar en la sangre. Y además recién también inventaron un aparato donde reconoce que está muy elevada el azúcar y te da una liberación de medicamento para reducir la cantidad. O al contrario, detectan que el azúcar está muy baja y liberan otro medicamento para hacer que se eleve, ¿ya? Muy bien. Y ya vamos a entrar a lo que son las complicaciones de la diabetes, ¿ya? ¿Y por qué se producen las complicaciones en la diabetes? Estamos viendo aquí una imagen de un sartén donde se está fritando carne, ¿ya? La característica cuando fritamos carne o cualquier otra cosa es que estas partes que se fritan, ¿no? Perdón por la redundancia, se vuelven más duritas, más crocantes. Entonces, lo mismo pasa con los vasos sanguíneos, las venas y las arterias, principalmente las más pequeñitas, las más delgaditas, en las personas
que tienen el azúcar muy elevado, mal controlado, personas diabéticas que no se controlan bien por mucho tiempo, el azúcar muy elevado hace que las arterias, las venas se pongan duras y se pongan, digamos así, crocantes, pero en realidad eso hace que la sangre no le llegue bien a esos órganos, ¿ya? Principalmente, ¿qué órganos afecta? Afecta a todos los órganos la diabetes, y peor con estas complicaciones. Pero están principalmente los nervios, ¿no? Los nervios que conducen la sensibilidad, los vasos sanguíneos, obviamente, y los riñones, los ojos, el corazón. ¿Ok? De ahí se producen estas complicaciones. No tratas, te diagnostican diabetes, no te tratas, no eres, eres maleducado, digamos, con los estilos de vida, no tomas tus medicamentos, no te haces controles, puedes llegar a complicarse, ¿ya? Les voy a presentar más adelante algunas imágenes un poco fuertes, pero que esa es la realidad, ¿no? de cómo vienen los pacientes complicados. Aquí estamos viendo una ruleta donde estamos viendo todas las complicaciones que se pueden producir, ¿ya? Ahí estamos viendo aquí voy a acercarlo un poquito más. Se llama la neuropatía periférica, es decir, daño a los nervios. La persona diabética mal controlada, complicada, pierde la sensibilidad al calor, al dolor, al frío, en diversas regiones, principalmente en los miembros, en las extremidades distales, en la punta de los pies, en la punta de las manos. Por eso estos pacientes también van a escuchar decir que sienten como calores fuertes, que le arden las manos o le arden los pies, le duelen, sienten como si fuera quemante, fuego. A eso se le llama la neuropatía periférica, ¿ya? Pero además no sienten. Estas personas pueden pisar un clavito y se puede infectar. Y puede haber un pie diabético, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Se puede producir lo que es la nefropatía diabética. El riñoncito, como no recibe buena alimentación por la sangre, porque hemos dicho que los vasos sanguíneos, las venas arterias se vuelven más duras, no le llega buena alimentación. Además, el exceso de azúcar hace que el riñón, como son filtros, esos filtros se empiecen a arruinar y empieza a haber más daño renal. Y recuerden, los riñones eliminan toda la basura, todos los tóxicos que nuestro cuerpo produce, pero además consume, y los elimina por la orina. Pero imagínense un riñón que no funciona bien, esos tóxicos se empiezan a acumular porque no está funcionando bien. El pie diabético les hablaba, ¿no? El glaucoma o las cataratas o la retinopatía diabética, todas ellas pueden producir ceguera a largo plazo, ceguera, ¿ya? La enfermedad arterial de las arterias, de lo que estaba hablando, de que se vuelven duras y no le llega bien la alimentación. Ataque al corazón, ¿no? Un ataque al corazón, o el stroke, o lo que conocemos nosotros como derrame cerebral, ¿ya? Que hay un derrame de sangre en el cerebro y eso puede producirse, ¿no? Es otra complicación de la diabetes maltratada, complicada. Entonces, afecta principalmente a estas cuatro cosas, ¿no? La retina, en los ojos, te quedas ciego. En los riñones, necesitas hemodiálisis. El corazón, se llama infarto agudo de miocardio, se llama, un ataque al corazón. A las arterias, que ya no pueden darle los alimentos adecuados a varios órganos. Y aquí estamos viendo una imagen que es el pie diabético. Muchos casos aquí en Bolivia, ves mucho esto en los hospitales. El paciente viene con una heridita, ¿no? Aquí, con te muestra, me dice, soy diabético, yo no me he dado cuenta, pero había pisado un clavito en mi casa, había habido un clavo, pero yo no me he dado cuenta. Pero luego he empezado a oler algo feo y te muestra el pie así, ¿no? Entonces dices, lo que ve en negro es
lo que está muerto, ya, entonces eso ya no se puede hacer nada, lo único que queda es quitar. Entonces estos pies diabéticos se complican y llegan a lo que se llama la amputación, ya, pierden ese miembro. De una heridita simple se expande así y puede llegar a perder el miembro, ya, de ahí la, digamos, la importancia de saber controlar bien su diabetes. Otro, daño a los riñones, por lo que los pacientes necesitan diálisis 2-3 veces a la semana, tienen que ir. Lo malo, digamos, del sector público es que hay tanto paciente diabético que a veces ni siquiera reciben diálisis y por eso a veces fallecen. Entonces, llegar a eso es demasiado, es muy frustrante muchas veces, ¿ya? Pero entonces eso, el paciente viene con daño renal, se tiene que hacer hemodiálisis y si no se hace, pierde una sesión, los tóxicos se acumulan y eso le produce la muerte a los pacientes. La retinopatía diabética, la pérdida de la visión, la ceguera, les dije, ¿no? La catarata puede ser un glaucoma o simplemente se daña el nervio que produce la visión y por eso quedan ciegos los pacientes. Otras complicaciones más complicadas todavía, la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar hiperglicémico. Estos pacientes convulsionan porque tienen demasiada azúcar en la sangre o además orinan demasiado, se han deshidratado mucho por mucho tiempo y entonces llegan a convulsionar, más de 5 minutos convulsionan, hay que controlarles y llegan a entrar a terapia intensiva y es terrible esta otra complicación, ¿ya? Muy bien, entonces ahora les voy a hablar de cómo podemos prevenir la diabetes, ¿ya? Prevenir quiere decir antes de que tengamos la enfermedad, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer todo lo contrario a lo que hemos visto que son los factores de riesgo que produce la diabetes. Es decir, del sedentarismo hay que pasar a hacer ejercicio. Se recomienda por lo menos hacer ejercicio una media hora al día o por lo menos en suma 150 minutos a la semana. Y tú ya verás en cuánto tiempo lo repartes eso a la semana, ¿no? ¿Qué más? Chequear tu peso, ¿no? Tener un peso adecuado. Saber tu peso es bien importante y saber tu altura también. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante. Elegir las grasas saludables, el aceite de oliva, la palta, las nueces, los ácidos grasos mono y poliinsaturados, los más saludables, ¿no? Consumir granos enteros, el trigo, la avena, ¿no? Estos contienen fibra, les dije que la fibra, como son complejos, se absorben poco a poquito en el intestino y a veces no se absorben y eso hace que el azúcar en la sangre no se eleve súbitamente, ¿ya? Muy importante eso. El cuidado de los azúcares refinados, no consumirlos idealmente. El pan blanco, las bebidas azucaradas, las gaseosas, ¿no? Todo ello hace al revés de lo de las fibras, que tu azúcar esté elevadísimo, sobreexige a tu páncreas, ¿ya? Dejar de fumar, ¿no? Dice, los fumadores tienen casi el 50% más riesgo de padecer diabetes que los no fumadores, ¿ya? Muy bien. Hay otras formas también de prevenir, ¿listo? Estos son, este primero que les voy a hablar aquí se llama una prueba de riesgo de diabetes tipo 2, ¿ya? Vamos a hacer prueba ahorita y esto lo pueden usar para ustedes o para un ser querido, ¿ya? Es decir, aquí ponen algunos datos que vamos a ver a continuación y te dice qué tanto es el riesgo de que tengas diabetes. Hay otros tests, pero estos ya necesitan estudios de laboratorio. Por ejemplo, el test de Findrisk, donde te pide la edad, cuánto de azúcar en la sangre tienes actualmente, si es que hay que medir la cintura, la cadera y todo ello, y con todo ello también te dice un riesgo de diabetes, ¿ya? Yo, por ejemplo, esto lo realizo en la consulta porque puedo tomarte el azúcar y todo ello, ¿ya?
Pero este es muy importante, ustedes pueden hacerlo con sus familiares, pueden hacerlo con ustedes y así ya pueden darse cuenta de que tienen que ir al médico o no. ¿Ok? Muy bien. También hablarles de lo que es, hay una palabrita que se llama la prediabetes, ¿ya? Esto antes no hablaban mucho, pero recién en las guías actualizadas de cómo manejar la diabetes que sale cada año, ya han empezado a hablar de lo que es la prediabetes. Obviamente, como su nombre dice, es un paso antes de que tengas diabetes, ¿ya? Y esto también, cómo se diagnostica es midiendo los mismos marcadores. La hemoglobina glucosilada, el azúcar en la sangre en ayunas, o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que les hablé, igual a más atrás, ¿no? Entonces, estos valores, si salen dentro de estos rangos, es que se define como prediabetes. ¿Y qué se hace en este caso? Principalmente es cambiar de estilo de vida, porque te está diciendo que tienes alta probabilidad de que tengas diabetes, ¿ya? Ese es otro muy importante para prevenir la diabetes, ¿ya? Muy bien. Entonces les voy a mostrar cómo a usar esta página de aquí, esta pruebita, para que ustedes puedan hacerla con sus familiares, ¿ya? Entonces les voy a empezar a compartir mi ventana donde se ve esta prueba. ¿Me pueden confirmar si se puede ver mi pantalla donde estoy compartiendo esto? Sí, sí, se ve. Gracias. Muy bien. Ok. Entonces, aquí estamos viendo, esta es la página, les voy a mandar obviamente el link después. Y te aparece esto, ¿no? Realice la prueba de riesgo de diabetes tipo 2. Aquí está en inglés, ¿no? Pero tú puedes seleccionar el lenguaje, lo puedes cambiar. Vamos a cambiarlo a español. Va a cargar un momento. Perdón, escogí mal. Y ya te sale traducido, ¿no? Ahí dice, nuestra prueba de riesgo de diabetes tipo 2. Lo bueno es que esta pruebita ha sido elaborada por la Asociación Americana de la Diabetes, que también se encarga de lo que es la publicación de cómo hay que tratar la diabetes y todo ello, ¿ya? Entonces tú escoges para mí o para un ser querido. Vamos a hacer la prueba para un ser querido, ¿ya? Y aquí te pregunta, tu ser querido, ¿cuántos años tiene? Y vamos a poner que mi ser querido tiene entre 40 y 49 años. ¿Es hombre o mujer? Yo pongo que es mujer. ¿Alguna vez le han diagnosticado diabetes gestacional? Si es mujer. Voy a poner que no, ¿no? Su madre, su papá, su hermano o su hermana de esa persona ha tenido diabetes. Vamos a poner que sí. ¿Alguna vez le han diagnosticado hipertensión a esa persona? Vamos a decir que sí, le han diagnosticado. ¿Es físicamente activo o activa en este caso? Vamos a decir que no es activo. Luego te pregunta qué raza, qué grupo étnico pertenece o a cuál se describe mejor. Vamos a escoger hispano. Hay opciones como blanco, negro, afroamericano, asiático, indígena americano, nativo de Hawái o de la isla del Pacífico, ¿no? Entonces vamos a poner latino, hispano. Y aquí es importante que ustedes tengan el dato de cuánto mide. Yo voy a poner que mide 1,55 y cuánto pesa. Vamos a poner que pesa menos de 60 kilos, ¿ok? Y aquí te aparece ya lo último donde dice
que pueden enviarte los resultados a tu correo electrónico, pero o directamente ustedes pueden ver aquí sus resultados, ¿ya? Que es más rápido. Entonces yo voy a apretar aquí, ver sus resultados, y me sale aquí el riesgo bajo. Esa persona, mi ser querido, tiene riesgo bajo, ha sacado un puntaje de 4/10, y aquí dice, ¿no? En este momento su riesgo de tener diabetes es bajo. Sin embargo, su riesgo cambia a lo largo del tiempo y aumenta con la edad. Asegúrate de programar visitas médicas regularmente, tomar decisiones saludables para prevenir o retrasar la diabetes. Más de 7 millones de personas con diabetes no han sido diagnosticadas. Una de cada 3 estadounidenses adultos están en riesgo de desarrollar diabetes. Muy bien. Dice, las personas más propensas a tener prediabetes es si están pasados de peso, no hacen ejercicio, son mayores de 45 años o algún miembro de su familia ha tenido diabetes tipo 2, ¿no? Y así te da un consejo. Perfecto. Entonces, les he mostrado más o menos cómo es el manejo para que puedan hacerlo ustedes, aplicarlo en ustedes o en sus seres queridos, ¿ok? Muy bien, vamos a volver rápidamente a la presentación. Y ya para concluir, ¿ok? Muy bien. Esto ya para terminar es la hipoglicemia, ¿ya? Todos aquellos personas que están aquí y tienen familiares con diabetes, saben que es muy complicado el manejo. A veces es complicado también que la paciente pueda cumplir con el tratamiento. Tiene antojos y todo ello, ¿ok? Entonces a veces empiezan a tomar medicamentos, primero con metformina, luego con glibenclamida, e incluso llegan a tomar, mejor dicho, inyectarse lo que es la insulina, ¿ya? Entonces la glibenclamida, la insulina, provocan mucho a veces que el azúcar reduzca demasiado, o sea, más de lo que debería, y entonces reduce tanto que hace que el azúcar que necesita el cuerpo ya no lo pueda usar. El cuerpo no lo puede usar porque hay muy baja azúcar en el cuerpo, ¿ya? Y produce síntomas. Y es muy peligrosa la hipoglicemia, por si acaso. Es muy peligrosa porque puede llegar a producir el coma y después la muerte. El cerebro es el principal órgano que necesita azúcar. Entonces, si reducimos demasiado el azúcar, es que le producimos lesiones a nivel cerebral, ¿ok? Entonces, cuando decimos que hay una hipoglicemia es cuando la sangre está a menos de 70 miligramos, que en la sangre el azúcar está a menos de 70 miligramos, ¿ya? Por eso es importante tener un glucómetro en casa y reconocer a tiempo una persona que está con hipoglicemia. Principalmente si es mayor de edad, está tomando su Glucoban, que es un medicamento comercial, que es la unión de metformina más glibenclamida, o se está inyectando insulina y no ha tomado su desayuno, no ha comido, pero a pesar de ello ha tomado su medicamento o se ha inyectado insulina. En esos casos generalmente se produce una hipoglicemia y es muy peligrosa, como les digo de nuevo. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo reconocen que el paciente está con una hipoglicemia? Aparte de que es diabético, saben que ha tomado o se ha inyectado el medicamento y se han dado cuenta que no ha desayunado. Pero además, presenta temblor, empieza a sudar mucho, le duele la cabeza, su corazón siente que está latiendo muy rápido, puede presentar visión borrosa o se puede poner muy irritable, pero es como muy súbito, no es como poco a poco, sino todos estos síntomas son muy súbitos, ¿ya? Entonces es ahí cuando ustedes tienen que encender las alarmas y decir que este paciente probablemente, mi familiar tiene una hipoglicemia por todos los antecedentes más esto,
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hay dos cosas que pueden hacer. Una, darle algo, o la segunda es rápidamente llevarle a una emergencia. ¿Ya? ¿En qué caso hacen cada uno? En el primer caso, cuando le van a dar algo, es si el paciente todavía está consciente. Te puede decir que se siente así, está hablando y todo ello. En ese caso sí le tienes que dar algo, le puedes dar algo, ¿ya? ¿Qué se sugiere? Le pueden dar miel, le pueden dar zumo de alguna fruta, de naranja generalmente, una bebida azucarada o azúcar diluida en agua, ¿ya? Azúcar diluida en agua. Entonces, yo les cuento rápidamente una experiencia. Un paciente viene con todos estos síntomas, pero está consciente, es diabético, no había comido, pero había tomado su medicamento. Entonces, ¿qué teníamos a la mano en ese momento? Teníamos la Coca-Cola. La Coca-Cola es una bebida azucarada y como tiene azúcares simples se absorbe muy rápido. Entonces le dimos Coca-Cola al paciente, como estaba consciente, tomó y obviamente más o menos a los 2-3 minutos ya mejoró todos sus síntomas, mejoró tranquilamente, ¿ya? Pero eso no quiere decir que ahí muere y ya pasó el susto, no, hay que llevarlo al médico y hacerle un control, ¿no? Del azúcar y ver qué ha pasado y todo, ¿ya? Pero eso es algo bien importante. Ustedes sería bueno siempre que tengan en casita alguna bebida ahí, oculta puede ser, o ahí para un paciente que pueda tener estos síntomas, ¿ya? Ayuda mucho eso para prevenir, porque les dije, si no se trata puede llegar hasta la muerte, ¿ya? Entonces, el otro caso, cuando le llevan directamente al médico, es obviamente cuando ya ha perdido la conciencia. Incluso estos pacientes pueden tener convulsiones, ¿ya? Convulsionan, pierden la conciencia. Y obviamente no le van a dar esto porque ha perdido la conciencia. No puede tragar. Si no puede tragar y ustedes a pesar de ello le dan porque le abren la boca y no se le quieren meter la bebida azucarada, puede atragantarse y se puede pues broncoaspirar. Entonces, en ese caso sí o sí necesita una inyección por la vena de azúcar, pero un azúcar especial que está desinfectado y todo eso, se llama dextrosa, ya, pero importante eso, ¿ok? Por eso aquí dice cómo tratarlo, y en este caso solo si está consciente el paciente, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, ha sido un gusto hoy día hablar de este tema, espero que hayan aprendido muchísimo. Si tienen dudas, por favor, pueden levantar la mano, encender el micrófono, hablar o simplemente escribir en el chat y hacer la pregunta. Aquí lo que están viendo es un folleto. Aquella vez cuando era interno hice una campaña donde estaba en Trinidad Pampa, en Coripata, donde a los pacientes les hemos hecho pruebas de glucosa con este glucómetro, y era para una investigación, ¿no? Y entonces, bueno, un recuerdo que tengo de ahí. Muy bien, muchas gracias. Vamos a terminar la presentación. Quizás tienen alguna duda. También voy a proceder a compartirles lo que es el enlace, el formulario, para que puedan llenar sus datos. Recuerden por favor que los nombres tienen que estar en mayúscula y tienen que estar bien escritos. Así se les va a realizar el certificado. Y nuevamente, ¿no? La palabra clave es diabetes. Y espero que puedan resolver bien las preguntas. Si no, no se preocupen. Les voy a enviar también lo que es los enlaces para que puedan ver dónde hacer ese test que acabamos de ver. Y